Lo cierto es que la crisis sanitaria no da tregua y se siguen acumulando más preguntas, casi a diario. Es claro el esfuerzo del gobierno por ampliar la vacunación. Esto hay que reconocer e inclusive hay que aplaudir, porque caso contrario estaríamos en situación peor a la que ya estamos. Pero hay varias consultas y hoy estamos dando la más cordial bienvenida al doctor Daniel Simancas, uno de los principales epidemiólogos investigadores de este país. Doctor, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Decíamos que hay varias preguntas y por cuál empezar. Por esta que va tomando forma, ¿la necesidad acaso en un futuro próximo de un carnet de vacunación para muchas cosas, para muchas actividades, casi parecido a la cédula de identidad? ¿Se va configurando eso? Porque de las cifras, por ejemplo, de contagios y de muertes, que ya les vamos a hablar también, nos sigue preocupando. ¿Será necesario un carnet para tantas cosas? Doctor Simancas, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Siempre un placer estar aquí. Se está configurando eso y por una razón muy lógica, que cuando una persona no está vacunada pone en riesgo a la otra. En ese sentido, hay una discusión sobre derechos humanos, si impedir o no la movilidad, la entrada a ciertos sitios, pero definitivamente desde la salud pública y con las nuevas variantes y ante este escenario, pues se tiene que incrementar al máximo el porcentaje de vacunados para alcanzar una inmunidad de grupo. Lo cual es clarísimo y tiene inclusive su lógica, doctor, pero ya escucho ahí, se podría inclusive apelar a mi derecho a circulación, a mi derecho a tantas cosas, y ahí entramos hasta en el plano político. Sí, yo creo que hay que motivar, hay que educar, hay que capacitar y no dejar de lado estos temas un tanto que quizá van en contra del derecho individual, pero siempre el derecho colectivo está por encima de todo. ¿Usted ve conveniente desde el punto de vista eminentemente científico que se llegue a exigir un carnet de vacunación para, por ejemplo, ingresar a un centro comercial? Para las zonas de alto flujo, para las zonas donde se puede haber aglomeración, donde hay mucha gente, estoy totalmente de acuerdo. Asimismo, en el plano científico, técnico, una tercera dosis, ya se está hablando. En la Comunidad Económica Europea, miren ustedes, ya se está negociando a esta altura de la crisis del problema, se está negociando con Pfizer y con Moderna nuevas, más dosis de los cientos de millones que ya están negociados. De paso, esas dos farmacéuticas ya han aumentado los precios. Aquí tengo, por ejemplo, el dato muy concreto. La dosis de Pfizer, que valía 15.50, ahora está a 19.50 y sobre eso hay que negociar. La de Moderna, que valía 22.60, ahora está, 22.60, ahora está a 25.50 y vayan ustedes sumando las cifras. ¿Será necesario, doctor, ir pensando, ir planificando, inclusive como país, como gobierno, una tercera dosis? Definitivamente. Hasta el momento no hay ninguna recomendación sobre la tercera dosis, así que he llamado a la comunidad a que no intente buscar una tercera dosis. Las investigaciones apuntan a que la inmunidad podría disminuir a los 6 meses, no eliminarse, pero disminuir a los 6 meses. Otros estudios dicen que podría durar 8 meses, 12 meses, y algunos que la vacuna podría ser eterna, que crea una inmunidad eterna. Ajá. Pero ante esa incertidumbre de no saber si es que protege con estas nuevas variantes, al tener datos de que baja la efectividad con las nuevas variantes, pues sí, otros países y otros epidemiólogos, otros grupos de investigación están pensando en una tercera dosis por el tema mismo de los no vacunados. Si uno baja la efectividad de las vacunas, tiene que subir el porcentaje de población vacunada. Entonces, si uno tiene una vacuna altamente efectiva y que evite el contagio, que no la tenemos, pues podría darse el lujo de no vacunar a la gente pues que no quiera. En estos momentos, por la baja eficacia que tienen algunas vacunas, la mayoría en cuanto a contagio, no a muerte y hospitalización, tenemos que alcanzar umbrales de vacunación altos. Entonces, una vacuna más efectiva o una tercera dosis podría ayudar a esta inmunidad colectiva que permitiría pues de una vez por todas eliminar a este virus, no erradicar, sino eliminar para poder retomar nuestras actividades. ¿Una tercera dosis el próximo año? ¿Dentro de cuánto tiempo, doctor? Podría ser a fin de año o los que ¿De este mismo año? Claro, porque los que recién se vacunaron pues ya están alcanzando los 6, 7 meses
y entonces podrían necesitar, se habla de profesionales de la salud, por ejemplo, en Israel, se están dando ya los experimentos ante esta variante Delta, ya están iniciando las negociaciones para inmunizar especialmente al personal de salud, que fue en la fase 0 de todo el mundo, ¿no? Los profesionales de salud fueron los primeros que se inocularon y estos podrían beneficiarse de una tercera dosis. Lo cual inclusive vendría a sonar conveniente, dicho, explicado así, pero ¿y el dinero? ¿El dinero que es el que mueve todo esto? Sí, bueno, el dinero hay que sacar el presupuesto y pensar en que si es que se dan las investigaciones, todavía no hay nada conclusivo, pero si se llegase a dar esta conclusión e investigación, pues se debería ya empezar a pensar en inmunizar a nuestros médicos, que son los que siguen combatiendo en esta guerra sanitaria. Europa tiene dificultades en obtener nuevas y más dosis de las vacunas Pfizer y Moderna, concretamente, con las cuales se está renegociando en función de los precios. Países como el nuestro que están a la cola, ¿en qué momento podríamos recibir esta posible tercera dosis? Quedaremos relegados, como siempre nos ha pasado, pero entre comillas la ventaja es que nosotros inmunizamos a nuestras personas después que esos países. Ellos están más desesperados porque fueron los primeros que inmunizaron. Claro. Entonces nosotros tuvimos la catástrofe sanitaria de abril y mayo, no pudimos vacunar sino hasta enero de este año prácticamente, y en ese sentido pues tenemos cierta protección todavía de las vacunas para ir negociando, no tranquilamente, pero tampoco desesperarnos por una tercera dosis. Personas que han viajado al exterior, inclusive como una orientación, y se han vacunado en el exterior, y surge esta posibilidad de una tercera dosis, y que esas personas vuelvan a viajar al exterior, ¿podrían optar por esa tercera dosis ya? Ahora no hay ninguna recomendación, ni de OMS, ni de CDC, ¿Podría ni ser de EMA. peligroso? Podría ser peligroso porque no hay todavía el sustento científico para dar esa recomendación. Tomemos en cuenta esa parte, esa advertencia. En la parte final, doctor, me ha preocupado también este dato de investigación emprendido por la Universidad de Israel, una de las más prestigiosas del mundo, y también la Universidad Tübingen de Alemania. Las dos llegan a conclusiones tras investigar a 103 países en el mundo y dar cifras respecto a cómo están las muertes por esta pandemia en el planeta Tierra. Y en esos países mencionan al Ecuador. Y miren ustedes, se ubican en las 22.000 muertes que dieron hasta hace poco las autoridades, especialmente las del anterior gobierno, 22.000 muertes, y a partir de eso proyectan el estudio. Y dicen que no son 22.000, que son 64.000. Y ponen más o menos en ese nivel a Bolivia, a Perú, a México, que están en la práctica maquillando las cifras. Qué grave, doctor. Bueno, lo habíamos dicho desde el inicio de la pandemia, el exceso de muertos es el indicador más confiable que tenemos para la gestión de la pandemia. Habíamos dicho que Ecuador estaba ubicado en los primeros lugares de exceso de muertes. Yo creo que ese estudio es conservador. Los datos que nosotros hemos analizado en el Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la UTE. Atención a estos datos, atención sobre muertes en el Ecuador, póngale mucho ojo a esto. El total de muertos en lo que va de la pandemia, desde enero del 2020 hasta julio del 2021, arrojan 74.701 muertos en exceso comparado con el promedio de los 5 años anteriores. Este intervalo podría llegar hasta las 80.000 muertes. Son 15.000 muertos más de lo que detectan las universidades de Alemania. ¿Qué conclusión saca de eso, doctor? Que pues solo podemos certificar una de cada 4 muertes en exceso en este país. Es lamentable. Solo se puede certificar una de cada 4. ¿Y las otras 3? Las otras mueren de situaciones pues inexplicables en algunos casos, pues con sus enfermedades crónicas, pero no pueden ser catalogadas porque tenemos baja capacidad de diagnóstico. Pues no podemos ni diagnosticar a los vivos y tampoco a los muertos. Qué terrible, qué grave, qué delicada situación. Consecuentemente, ¿de cuántos muertos debemos hablar o podemos pensar, por lo menos a esta hora, en el Ecuador? Aproximadamente unos 80.000 muertos, de ahí hay que disminuir esos 20.000, que son los que han podido registrar. Estamos hablando que hay
subregistro de aproximadamente unos 50-60.000 muertos. 50-60.000 muertos y los 20 y pico que nos dejó el anterior gobierno. Eso se llama maquillaje de cifras, en otras palabras. Qué lamentable, qué triste. Conclusión final, doctor. Nada, a la ciudadanía que acudan a vacunar lo antes posible, si es que esta variante nos ha enseñado a que es más contagiosa, que incluso provoca más hospitalizaciones, hay que estar con las 2 dosis, hay que seguirnos cuidando, utilizando mascarilla, evitando aglomeraciones. Creo que con esas medidas, más la vacunación, podemos realizar ciertas actividades y luego, pues, con el apoyo de todos, vacunándonos todos, tener mayor esperanza de la reactivación económica que todos queremos. Terminemos por donde empezamos. ¿Recomendaría usted el carnet de vacunación para muchas actividades? Para las actividades que requieran contacto con otras personas, por supuesto que sí. Doctor, muchísimas gracias. El doctor Daniel Simancas, investigador científico de este país. Miren ustedes 3 elementos para que ustedes tomen una idea, no se relajen y sigan nomás alarmados, porque este asunto es debido a muerte. Volvemos con más en un momento.